Vamos a comenzar entonces Apocalipsis, el libro, el nombre, ¿no? Empecemos por lo más básico. El día de hoy vamos a hacer un par de cosas. Una introducción general al libro, ¿no? Vamos a estudiar el día de hoy. Este es el último libro de la Biblia, es el que cierra el telón. Entonces, una introducción al libro. Vamos a hablar una introducción a los conceptos principales que se desarrollan a través del libro. Ideas, ¿no? Cosas claves que nos van a ayudar ya cuando empecemos a estudiar el libro como tal. Y la segunda parte del día de hoy va a ser que estudiemos, que leamos, estudiemos y analicemos, hagamos exégesis, interpretemos del capítulo 1 al capítulo 3 el día de hoy. Entonces, el término Apocalipsis como tal está en griego. Esta palabra es una palabra en griego. Sí, no es una palabra en español, es una palabra en griego. La traducción al español, pues, es revelación. A lo mejor usted ha visto que en las Biblias, sobre todo los hermanos protestantes, el libro de hecho se llama Revelación. Han traducido el término. Nosotros no lo tradujimos, no lo hemos traducido, lo hemos dejado así. Lo hemos dejado así, Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis es un término, ¿sí? Con lenguaje esponsal. Quiere decir Apocalipsis quitar el velo, ¿sí? Eso quiere decir Apocalipsis. Es un lenguaje esponsal, se refiere a los novios, al matrimonio. En una boda allá en el Medio Oriente, una parte muy importante de la ceremonia es cuando el novio entra pues a la recámara, ¿no? Donde va a consumar el matrimonio, donde es la última parte de la ceremonia, y comienza con el levantamiento del velo. El novio, que las novias son totalmente cubiertas, no les ve ni los tobillos, no les ve ni los ojos. El novio levanta el velo, ¿sí? Levanta el velo para ver a la novia. Entonces yo digo que en Medio Oriente todavía hay esta costumbre desde hace es una costumbre milenaria, ¿sí? El novio, de hecho, hay muchas ocasiones, todavía hay algunas bodas o matrimonios arreglados, el novio no conoce a la novia, ni la novia conoce al novio, se conocen generalmente hasta la noche de bodas, en algunos lugares todavía es así. Entonces, el novio le quita el velo a la novia, es decir, la novia se da a conocer, ¿sí? Se da a conocer de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis, tiene ese sentido de quitar el velo, ¿sí? Abrir la tapa, dejarse ver, ¿sí? A diferencia de los otros libros que tenemos, más o menos del mismo autor, no es una carta, aunque tiene una parte así como de epistolar, que es la que vamos a ver el día de hoy. Es más bien un libro, ¿sí? De una lectura litúrgica. Digo otra vez, voy a ir explicando algunos términos. Yo asumo que la mayoría tomó Historia de la Salvación. Si no, le voy a pedir que haga nota y me pregunte si dije alguna cosa que no se entendió en el descanso o al final. ¿Sí? Entonces, es un libro de una lectura litúrgica. Tiene que ver con la ceremonia que se celebra en el cielo de alguna manera, ¿sí? Entonces, de hecho, hay quien ha dividido este libro en dos grandes partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 es como que la revelación del novio. El novio se da a conocer del capítulo 1 al capítulo 11. Del capítulo 12 al capítulo 22, tiene 22 capítulos. La novia, si el novio, entiéndase Jesucristo, el Cordero, la novia, la iglesia, ¿sí? Nos permite ver su belleza. Entonces, primera parte del libro, el novio se revela, se da a conocer, se quita el velo. Segunda parte, la novia. El Apocalipsis, es el último escrito sagrado, es el último escrito de la Biblia. Es, por así decirlo, el broche de oro de la Biblia. Es el gran amén, si hablamos en sentido litúrgico o de oración, es el gran amén, ¿sí? Entonces, de eso, el libro forma esto, la última parte. Entonces, los apocalípticos, ¿sí? Y entiéndase pues aquellos que eran afines a esta literatura, lo voy a explicar con más calma ahorita, fueron creyentes serios y llenos de esperanza. Explico esto porque
no se dedicaron, los apocalípticos, la gente que escribió este tipo de género literario, la gente que escribió este tipo de mensajes, ¿sí? No se dedicaron a predecir el futuro. Esto es importante, primer punto importante. No se dedicaron a predecir el futuro, sino a retratar su presente, ¿sí? Y el modo como Dios estaba en medio de ellos para salvarlos de las circunstancias, ¿sí? Que les había tocado vivir. Estas, a menudo, circunstancias muy complicadas, de persecución, de muerte, terribles, terribles. Debe, por lo tanto, este libro, ¿no? Otra vez, y empiezo a introducirlo porque mucha gente le ha tenido miedo a este libro o mucha gente ha malinterpretado este libro como tal. Debe, por lo tanto, leerse el Apocalipsis y comprenderse desde la cultura en que surgió. Otra vez, hablando de contexto, cuando estudiamos Biblia, el contexto es muy importante. Desde la cultura en que surgió y no desde otras. Y cuando Dios nos desde otras, incluyo la nuestra. A veces queremos entender la Biblia desde nuestros parámetros mentales y no funciona así. Fue escrita en un tiempo muy distante y muy distinto y bajo circunstancias probablemente hasta opuestas a las que usted y yo estamos viviendo. A lo mejor algunas parecidas, pero tenemos que atender a la cultura concreta en que fue escrita, ¿sí? Que tenía perspectivas distintas, algunas rígidas, ¿no? A veces hacemos interpretaciones raras nosotros, literales o fundamentalistas. Es que ahí dice así y así era. Por ejemplo, acá más que en ningún otro lugar en la Biblia, esta interpretación fundamentalista de ahí dice en la Biblia así es probablemente el libro en el que menos se aplica esto, ¿sí? Y me refiero al entendimiento literal de la escritura, ¿sí? O sea, otra vez los 4 caballos, los colores de los caballos, todo esto no podemos leerlo literalmente, no puedo hacer una explicación, ¿sí? Fundamentalista del mismo. Chesterton, ¿no? Uno de los autores comentaristas sobre Biblia y otras cosas en teología más actuales, dijo una vez, ¿no? Así como a manera como de chiste y de comicidad, dijo que aunque San Juan, el evangelista al que se le atribuye este libro, voy a hablar de eso, vio muchos monstruos extraños en su visión. Entiéndase que el Apocalipsis es una visión, ¿sí? Vio muchos monstruos extraños en su visión o una colección de visiones. No vio ninguna criatura, ¿no? Dice como chistoso, no vio ninguna criatura tan extravagante como lo llegaron a hacer sus comentaristas. Es decir, San Juan escribió una cosa y mucha de la gente que ha comentado el libro del Apocalipsis se han inventado cada cosa al respecto. Es decir, han sacado de proporción lo que el evangelista quiso dejarnos, ¿sí? La relevancia de este libro, ¿no? Aunque es un libro viejo, ¿no? Más o menos 1900 años que fue escrito, su relevancia ha ido creciendo en nuestros días, ¿no? Pero a menudo con interpretaciones lejanas y muchas veces desproporcionadas. Digo, hasta Hollywood ha explotado el tema, ¿no? Ha explotado el tema. Hay mucha gente, muchas sectas protestantes, muchos pastores, mucha gente que ha mal utilizado, ¿sí? O utilizado para su bien con exageraciones impresionantes este libro de alguna manera, ¿sí? Entonces, pasamos a la literatura apocalíptica. Entonces, es una literatura, es una manera de expresarse muy concreta en la Biblia, muy concreta, ¿sí? Entonces, otra vez, acá tenemos el término, ¿no? Estos dos está en griego y aquí está en español. Este es mayúscula y este es minúscula. Apocalipsis, y quiere decir correr el velo o quitarse el velo, ¿sí? Respecto al término 3, apocalipsis como tal, es el sustantivo, ¿no? Viene del griego apocalipto, ¿sí? Y quiere decir eso, revelación. Y se pueden aplicar algunos verbos a la definición de esto como revelar, develar, mostrar, descubrir,
Cada uno de estos verbos describen de alguna manera a qué nos referimos cuando hablamos de apocalipsis. Ahora, apocalíptico es el adjetivo de este sustantivo, apocalíptico. Se utiliza como adjetivo generalmente para aplicárselo a este tipo de literatura, literatura apocalíptica, ¿vemos? ¿No? O a alguien que escribía este tipo de literatura se le llamaban apocalípticos, de alguna manera. Y luego tenemos apocalipticismo. Apocalipticismo, ¿sí? Que tiene más que ver con un sistema de pensamiento, ¿sí? Un sistema de pensamiento, una ideología entre teológica y existencial, se le llama eso apocalipticismo, ¿sí? Apocalipticismo. Algunas cosas interesantes respecto a la literatura apocalíptica, algunas orientaciones, diríamos, literarias, ¿sí? Entonces, los apocalípticos, ¿sí? Los apocalípticos forjaron su pensamiento propio. Existían ya, por supuesto, en la cultura, ¿no? Del Medio Oriente, entre los hebreos, entre los judíos, de alguna manera, varias corrientes de expresión acerca de la revelación de Dios, acerca de lo que Dios había hecho. Ya había muchos géneros, había muchas maneras de expresarse. Los apocalípticos empezaron a forjar su propio pensamiento, un lenguaje cifrado que solo ellos entendían, sí, voy a explicar eso con más calma, y que les permitía esconderse o sobreponerse a las manipulaciones que les venían de fuera. Entonces, parte del estilo o del lenguaje que se utiliza en la literatura apocalíptica tenía que ver con esconderse, con que yo sepa y el destinatario sepa, pero alguien más no sepa lo que estamos hablando, ¿no? Parecido a cómo se comunican nuestros hijos adolescentes ahora a veces, ¿no? Que se escriben con claves y que entienden entre ellos, pero los papás no entienden, algo así, ¿no? Algo así parecido. Entonces, ellos, los apocalípticos, tenían sus propios modos de vida en la interpretación de la realidad. Otra vez, cómo entendieron la realidad y cómo la aplicaron tiene una manera muy concreta. Escribieron sus propias obras literarias, ¿no? Que eran dirigidas a sus iniciados, aquellos que estaban, sí, en este camino de la vida cristiana en estos tiempos de manera concreta. El libro, aunque suene extraño, lo voy a repetir varias veces, el libro primordialmente, ¿sí? Aunque vamos a encontrar cosas muy fuertes, ¿no? Desafiantes, algunas feas, algunas no lo sé. El libro primordialmente tiene un mensaje consolador. Tiene un mensaje consolador, ¿sí? Y la denuncia que vamos a encontrar en el libro, de alguna manera, ¿sí? Abierta, es contra el enemigo, contra Satanás, contra el sistema de aquel también que los oprimía, si tenía que ver con el imperio como tal, ¿no? Entonces regreso. El libro, el Apocalipsis, está escrito en clave, al alcance de los iniciados. Los destinatarios iban a entender de alguna manera lo que estaban diciendo, ¿sí? Una cosa que prevalece también en este estilo de literatura es la visión guiada. A menudo el que escribe va a decir que ha sido guiado por un ángel o por una voz. Entonces, una voz es la que le va dictando o un ángel es el que le va explicando qué es lo que... Porque a veces van a ser visiones y entonces un ángel va a decirle qué ves y qué significa lo que está viendo de alguna manera. Entonces, vamos a tener muchas visiones, este tipo de literatura. No nació con este libro y lo voy a explicar con calma, ¿sí? Va a hablar de una especie de rapto, y esto es para evocar, porque otra vez el libro tiende a ser misterioso, otra vez el que lo escribe y al que se le dirige lo van a entender, pero los demás no. Entonces, de rapto, y se utiliza el rapto como de ser arrancado de la realidad o llevado y va a señalar a una montaña, llevado al cielo, llevado al desierto, como de repente como una teletransportación, ¿no? Como que aquí está el agiógrafo y de repente es transportado, y donde es transportado es donde se le van a empezar a revelar estas cosas. ¿Por qué utiliza este tipo de cosas el libro? Otra vez, en el Antiguo Testamento, ciertos personajes, ¿sí? Les sucedió algo así
y terminaron siendo personajes misteriosos. Y entonces eso hace que se una con este tipo de literatura. Estoy pensando en Enoc en la Biblia y Elías, ¿sí? Ambos fueron arrebatados. No tenemos datos de que murieron. Es extraño, ¿no? Pero no tenemos datos que ellos murieron como tal, ni Enoc ni Elías. Entonces, entre más misteriosos, de hecho, más se utilizan en este tipo de literatura. Entre más misteriosos los personajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Otra vez, el vidente es arrebatado al cielo, al desierto, a la montaña, o en un sueño, o a un éxtasis donde se le van revelando las cosas, ¿no? Otra cosa importante es, sucede mucho, por supuesto, la cuestión de la pseudominia en este tipo de literatura. Pseudominia es decir, el atribuir estos escritos o estas visiones a alguien más, Y la pseudonimia tenía una doble finalidad. Mira, una primera, lo que había mencionado, de evitaban la persecución. Si yo decía que esto lo escribí yo, José Juan, y lo leía, estoy pensando, el imperio, lo leía el sistema opresor, entonces pues ya sabían quién era José Juan Valdés, iban a venir, me agarraban y listo, se acabó, ¿no? Me crucificaban o me mataban y acababan con... No. Entonces, una parte de escribir con seudónimos, ¿sí? Era de proteger tu identidad, ¿sí? Evitar la persecución, ¿sí? Y la otra era como que tuviera alcance. Entonces, si yo decía que esto lo escribió José Juan, pues no lo lee nadie, pero si yo digo que esto lo escribió, venga, por decir, el Papa Francisco o Shakespeare o no lo sé, alguien famoso, entonces tenía más alcance, ¿no? Otra cosa que sucede en esta literatura es el esoterismo, pero el esoterismo no como se entiende ahora, ¿sí? Y quiero explicarlo porque lo van a decir, José Juan ya está enseñando cosas contrarias a lo que enseñó en el curso de Daniel. El esoterismo, el término como tal, es parecido a la mitología que yo lo expliqué en el curso de Historia de la Salvación, o el mito. El esoterismo en el medio del siglo I y siglo II, ¿sí? Era como que esta manera de hacer llegar mensajes criptográficos, es decir, escondidos, que eran entendibles solamente para los de la casa. Se utilizaba lo que se llama la gematría, no sé si has escuchado este término, la gematría, que es reducir palabras a cifras, ¿sí? Entonces, una cifra, un número, representaba palabras o ideas. Eso se llama gematría, se utiliza bastante en el Apocalipsis o en este tipo de literatura. La ipsopsefía es otro recurso, ipsopsefía, que es combinar palabras con el mismo valor numérico, y juegas con las palabras, las cambias el final al principio, el principio al final, alguna parte en medio, se llama ipsofía. Entonces, la gente entendía lo que estabas diciendo, cómo cambiabas el orden de la palabra, pero la gente terminaba entendiendo de cualquier manera. Otro es lo que se llama el anagrama o el notaricón, que es como lo que a veces hacen cuando uno está así como que enamorado y que escribe el nombre de la novia y luego después del nombre de la novia, de cada vocal, usted empieza a poner como una cualidad o una frase romántica, ¿no? Se utiliza también mucho esto, poner las letras de una palabra y luego describir cosas. Se utiliza mucho, por ejemplo, con la cuestión del símbolo del pez. No sé si usted lo ha visto, que es muy de los cristianos del siglo I, que el término en griego me parece que es it his, que se traducía por Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, de alguna manera, este tipo de palabras, ¿no? De anagrama, resumían todo un concepto o varios conceptos de alguna manera, ¿sí? Otra cosa interesante, aunque yo ya mencioné que el libro se va a enfocar en el presente y está describiendo, retratando el presente, tiene esta tensión escatológica, es decir, el presente se vive como al límite, está al borde de lo que ya viene, cierta inminencia del futuro. Hay una cierta ansiedad, inminencia. No menciona el futuro como algo que está por llegar, sino como algo que de hecho ya se está cumpliendo o ha comenzado a cumplirse, ¿sí? Ha comenzado a cumplirse. Entonces, la literatura apocalíptica va a reflejar el lenguaje humano del ambiente en que de alguna manera se desarrolló este tipo de
literatura. Entonces, su desarrollo. Ya había dicho que este libro es uno de los últimos libros, no el último, pero uno de los últimos libros en este tipo de género, ¿sí? En este tipo de género. No era totalmente nuevo, se había utilizado ya en el Antiguo Testamento. Quien más lo utiliza probablemente en el Antiguo Testamento, y de hecho le llamamos así a este profeta. Ezequiel, el profeta Ezequiel es el padre de los apocalípticos, es como el iniciador. Y cuando yo me remonto otra vez, este libro que probablemente escribió el evangelista San Juan, el que estamos estudiando, ¿sí? Habían pasado más o menos 600 años que había existido Ezequiel, y Ezequiel escribía cosas. Si usted lee Ezequiel, tiene varias visiones. Una de las visiones más extrañas, por eso puse esta foto de fondo, es la de los huesos secos. No sé si usted recuerda, en el libro del profeta Ezequiel, el espíritu o Dios o el ángel le lleva al profeta delante de un valle inmenso que está lleno de huesos secos, y luego le pide Dios, le pide Yahvé al profeta como predícales, anúnciales la palabra a los huesos secos. Y el Ezequiel así se saca de onda, así como que yo les dije en mi clase de Historia de la Salvación que Ezequiel es medio loco, que cuando usted lee Ezequiel tiene que saber que no fumó nada, que no tiene un problema psicológico o psiquiátrico, que es su estilo, ¿no? Entonces, que a veces dice cosas medio extrañas Ezequiel. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando Dios le dice como predíquele a los huesos secos, yo imagino Ezequiel así como que yo les predico a los huesos secos como yo pensé que loco era yo, ¿no? De alguna manera, por las cosas extrañas que hace. Es un libro también muy interesante el de Ezequiel. En fin, le pide que empiece a predicarles a los huesos secos. Ahí tenemos ya visiones. Entonces, este estilo que vamos a estudiar en este libro no apareció de la nada, o no fue fruto de un evento como es la persecución como tal. Sí, mayoría de las ocasiones que se escribe en este estilo, hay persecución, mayoría de las veces, ¿no? Pero no siempre fue así, ¿sí? Se fue formando entonces este tipo de literatura apocalíptica a través de los siglos, mínimo 4 o 5 siglos por ahí, ¿no? Desde el Antiguo Testamento se utilizaron figuras e imágenes que poco a poco estas figuras o imágenes fueron cobrando un nuevo significado. Por ejemplo, el Arca de la Alianza, por ejemplo, la imagen de la nube, por ejemplo, el carro de fuego, por ejemplo, los querubines. Estas imágenes ya están en varios libros del Antiguo Testamento. Empezaron a tener como que un doble sentido o un sentido más profundo desde el punto de vista simbólico. Entonces, la profecía, si tenemos como que un preámbulo de lo que será el apocalipticismo, va a ser la profecía o el género profético de alguna manera. Va cambiando, pasa del oráculo de esto dice Yahvé oráculo, ¿sí? Lo que dice Yahvé, el profeta para llamar la atención dice, Yahvé les dice esto, paren oreja, pasa del oráculo a la visión, pasa de lo que dices a lo que ves y lo empiezas a narrar, y lo que ves tiene de alguna manera, ¿sí? De alguna manera un mensaje, ¿no? Sucede, ya había dicho con Ezequiel, que es el padre de los apocalípticos. Durante el exilio de Babilonia, hablamos un poquito de eso también. Disculpe, a aquellos que no vinieron a Historia de la Salvación, hay algunas cosas que a lo mejor le van a pasar por aquí, pero cualquier pregunta yo se la respondo hacia el final. Pero yo asumo que ya tomó mínimo una introducción. Si no, yo les puedo explicar un poco más de cosas. Entonces, ante el exilio de Babilonia, entre el 587 y el 538 antes de Cristo, ¿sí? Se escribe el Deutero Isaías. Entonces, el libro de Isaías se divide en 3 partes. El primero, el segundo y el tercero, ¿no? Primo, Deutero, Trito, 3. El segundo se escribió en tiempo del exilio, en tiempo que Babilonia destruyó el templo y llevó a los exiliados a Babilonia. Y ya desde ahí se propone algunos elementos que van a ayudar más tarde a los apocalípticos, como Dios supremo, que es lleno de majestad, que Dios es el Señor de la historia, que Él vence el caos, porque llegan al caos de alguna manera. Entonces, el estar bajo el dominio de estos y otros imperios promovió de alguna manera en el pueblo de Israel un desarrollo de una sociedad como más utópica, más ideológica,
¿sí? Al menos en el mundo espiritual, que se empezó a enfocar como esta realidad estaba como mal, mire, termina, como la realidad que estaban viendo estaba mal existencialmente, se habían quedado sin nada, los estaban matando, estaba terrible. Entonces empiezan con esta literatura a desarrollar como una metahistoria, como algo que está más allá de lo que estamos viviendo, como que hay más allá, ¿sí? Y enfocarse en eso, porque si se quedan en lo que está pasando, entonces es deprimente, y entonces es como que, ¿para qué todo esto de alguna manera, no? En la época persa, que viene después, ¿no? Entonces este es tiempo del exilio, se empiezan a utilizar algunos términos y empiezan a iluminar lo que va a pasar. En la época persa, del 539 al 333 antes de Cristo, tiempo de los persas, ¿sí? El pueblo de Israel, otra vez, prevalece con una tendencia nacionalista y antipagana. Los profetas, los últimos profetas, aumentan el exclusivismo, otra vez empiezan a ver como nosotros nada más, ¿no? De Israel, al hablar de impureza de los paganos, estoy pensando, Esdras y Nehemías piden que los que se casaron con alguna mujer que no era judía la divorcien y también manden a los hijos. Empieza a ser como muy cerrado, ¿no? El judaísmo se hizo fuerte en torno a sus valores, la Torá y el templo, ¿no? Eso otra vez va alimentando este estilo de literatura. Finalmente, en el periodo helenista, que va del 333 al 63, antes de Cristo todavía, sí, es el momento en que de hecho surge, crece, se desarrolla la literatura apocalíptica, cobra importancia. Aparecen fuertes corrientes religiosas, grupos, ¿no? Grupos dentro del judaísmo que empiezan a tomar esta corriente. Estoy pensando, aparecen los que se llaman los Hasidín, los piadosos, aparecen los fariseos, ¿no? Aparecen los saduceos, aparecen los bautistas, aparecen los esenios, nuevos grupos dentro del judaísmo, cada quien en una onda o en una línea distinta, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta realidad de los judíos a su alrededor? Otra vez, contraria a lo que ellos habían vivido. En tiempo de dominación, ¿sí? En tiempo de que las cosas como que no iban bien, entonces hubo como que tres respuestas o tres líneas, ¿no? De salir de esto. Y entonces se crearon lo que se llaman las comunidades apocalípticas, ¿no? Otra vez siglo II, siglo I antes de Cristo es cuando más crecen estas. Y las comunidades apocalípticas entendamos como grupos separados que fueron creando sus propios escritos, ciertos parámetros especiales que solo podían entender ellos, ¿no? Sus perspectivas, ¿no? De alguna manera empezaron también a entenderse entre ellos y abandonaron varias cosas que se venían entendiendo de alguna manera y empezaron a aplicar formas nuevas, algo que había mencionado, ¿no? Por ejemplo, el Día del Señor, que en el sentido profético tenía como un día de cumplimiento como el Día del Señor, un día de cumplimiento, el día que Dios actúa, empezó a transformarse, le dio un nuevo sentido al Día del Señor, como algo ya más allá de la historia, como definitivo, como algo que traspasaba de alguna manera. Predicaron el fin del orden presente. Entonces, como el orden presente estaba mal o les oprimía, hablaban de esto va a terminar y anunciaban una nueva creación. Entonces, crearon sus propios textos, sus propios libros, ¿no? De alguna manera, manuales, sus guías, etcétera. Algunos de ellos muy surrealistas, lo que iban creando, ¿no? Con ciertas cosas, de hecho, medio extravagantes. Varios de estos libros, de hecho, muchos libros apocalípticos ni siquiera están en la Biblia, solamente, ¿no? Hay algunos rastros del apocalipticismo en Antiguo Testamento, en algunos libros, y este libro, aunque hay muchos libros sobre el apocalipsis que no son parte de la Biblia que nosotros tenemos ahora. Entonces hay cierto influjo de las doctrinas dualistas de los persas, del bien y el mal, blanco y negro, muy de los persas, ¿no? Las situaciones históricas de crisis religiosa influenciaron también, y el desarrollo cultural e histórico del simbolismo. El simbolismo empezó a tomar fuerza. Entonces, basado en eso, se crearon como tres tipos de comunidades apocalípticas. Primera,
un parauniverso, ¿sí? Entonces, hubo grupos que crearon un parauniverso utópico, un parauniverso utópico, como algo, huyeron de la dominación y crearon una especie de secta, ¿sí? Parauniverso, crearon una especie de secta, ¿sí? Separada totalmente, de hecho se salieron, sobre todo en distancia, en tiempo, en espacio, se alejaron de las realidad. Entonces, si el imperio estaba y predominaba en las grandes ciudades, y ahí es donde estaban pasando los cambios y las situaciones de persecución y de cuestión de cuestionar la fe y todo lo que estaba pasando. Entonces, lo que hicieron este tipo de comunidades fue separarse y crear como que su propio mundo, su propio universo, literalmente. Como nos separamos del que existe y creamos el nuestro. Huyeron de la dominación y crearon una especie de secta. Entonces tenemos los esenios que huyeron al desierto, al Mar Rojo, ¿sí? Al Mar Rojo, hacia el desierto. Y se retiraron geográficamente, hicieron sus propios calendarios, ya no siguieron sus propias fiestas, tenían sus propios sacerdotes, sus propios métodos de interpretación, su propia estructura social, su propio modo de vida. Ellos se las averiguaron para poder tener comida y todo, ¿no? Generalmente se fueron al desierto, como tratando de hacer una vuelta a los orígenes, como vivir su propio éxodo, ¿sí? Su proceso a una tierra prometida. Entonces, un parauniverso, se separaron totalmente, crearon su propio universo. Otros crearon un subuniverso. Otra vez, judíos de finales del siglo I, ¿sí? Antes de Cristo, de alguna manera también hicieron algo parecido. Pero estos que crearon un subuniverso se quedaron, ¿cómo explico? Se quedaron en el espacio geográfico, pero en el espacio geográfico crearon algo distinto. No tiene sentido. Los otros se retiraron totalmente y crearon un universo, un mundo totalmente diferente. El subuniverso es, no, nos quedamos aquí, pero aquí vivimos de manera distinta, ¿sí? Distante de lo establecido, misma zona, pero se diferenciaban. Entre ellos tenemos, por supuesto, a los fariseos o a los hasidim, que se les llama así, a los piadosos que vivían con muchos actos piadosos, ¿no? Aunque convivían con el clero de Israel, vivían sus propios ideales a manera de cofradía. Estos eran más bien como un tipo de instituto religioso moderno, ¿sabe? Como los que llamamos a lo mejor las monjitas de claustro, por ejemplo, los benedictinos, que también son de claustro, que se encierran. Bueno, algunos de ellos también se separan, pero es como que están alrededor, pueden estar incluso en medio de una gran ciudad y están fuera de la ciudad, entre comillas, ¿sí? Y la tercera forma de comunidad apocalíptica que surgió, ¿no? A propósito otra vez del imperio, de la dominación, de todo lo que estaba sucediendo, es un antiuniverso, las que crearon un antiuniverso. Estos optaron por el enfrentamiento revolucionario, este tipo de grupos. Entonces, entre estos estos son los que se rebelaron contra el sistema, literalmente, en guerra, vamos a agarrarnos a los guamazos. Entre ellos tenemos a los macabeos, ¿sí? Ellos crearon un antiuniverso. Nosotros peleamos contra el sistema, un antiuniverso. Después, en tiempo de Jesús, en siglo II antes de Cristo, más o menos, los macabeos, pero luego ya más cerca, en tiempo de Jesús, en tiempo de los romanos, los celotas, los que llaman el grupo de los celotas, al que probablemente perteneció Pedro, ¿sí? En la primera generación cristiana. Ellos crearon un antiuniverso, se rebelaron en contra de... regreso a simbolismo, algunos elementos esenciales del simbolismo apocalíptico, ¿sí? Voy a mencionar algunos. Estos los vamos a ir viendo a lo largo del estudio del libro, de alguna manera. Los vamos a ir viendo a lo largo. Déjeme, que no se escucha, déjeme parar un poquito. Si paro ¿Sí se escucha? Entonces, Guille Vega a lo mejor necesita checar su teléfono, su dispositivo. Sí. Entonces, si checa su dispositivo para que ahí pueda ver. Va.
Entonces, voy con la parte de simbolismo. Guille, si usted puede checar su teléfono y subirle, hay una cosa ahí, porque si los demás escuchan, no es de origen, es de algo de su dispositivo. Chéquelo, por favor, o si puede salir y vuelve a ingresar, y a lo mejor ahí funciona. ¿Sí? Bueno, ojalá y funcione. Va. Algunos simbolismos, ¿sí? Algunos simbolismos respecto a este tipo de literatura. Mire, primero hace uso de los elementos primordiales, ¿sí? Y cuando hablo de elementos primordiales, va a utilizar, pero les va a dar un significado nuevo, a cuestiones como los puntos cardinales. No va a utilizar los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, pero a cada uno le va a atribuir alguna cosa. Por ejemplo, el norte, y cada que usted escuche esto en el libro, o en algún libro apocalíptico, el norte va a ser el lugar de donde vienen los enemigos, donde provienen los enemigos. Entonces, norte es donde vienen los enemigos, donde viene el desastre de alguna manera, ¿sí? Entonces, norte. El oriente, ¿dónde está el oriente? ¿No? El oriente va a ser, el oriente, o lo que llamamos el este u oriente, es positivo, es de donde viene el original, la luz, la salvación. El occidente, opuesto, ¿sí? El occidente o el oeste es lo opuesto al este o al oriente, y es de donde viene la oscuridad, el pecado, la muerte, ¿sí? La muerte de alguna manera. Luego también va a utilizar mucho lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Lo de arriba, que tiene que ver con el cielo, ¿no? Que es donde está Dios, de alguna manera, y lo de abajo, que va a ser donde está el Sheol o el infierno, y va a poner estos dos principios, lo de arriba y lo de abajo, el cielo y el inframundo de alguna manera. Otros elementos clásicos que se utilizan en la escritura los va a reutilizar, como la cuestión, y que los mencionamos en nuestras oraciones de liberación, los elementos clásicos de la antigüedad como el agua, el fuego, el aire y la tierra, ¿no? Que es donde están los seres. Aparte va a utilizar otros elementos auxiliares como humo, brasas encendidas, agua, rayo, arcoíris, metales o piedras preciosas, también los va a utilizar para aplicarlos. Por supuesto, y voy a explicar con más calma esto, cromatismo, va a utilizar los colores y les va a dar un valor o un simbolismo a cada color, el blanco, el rojo, el negro, el escarlata, lo vamos a ver con calma más adelante. El cielo y los cuerpos celestes también juegan un papel en ese tipo de literatura. La luna, el sol, las estrellas y los demás cuerpos celestes van a cambiar de color, va a haber momentos en que cambian de color, o se estrellan el uno con el otro, o pierden su sentido de alguna manera, ¿sí? Se destruyen para dar paso a una nueva tierra, a un nuevo cielo de alguna manera. Otra cosa que vamos a hablar con calma son lo que se llaman los teriomorfismos. Teriomorfismos es un término, ¿sí? Y tiene que ver con las representaciones animalescas, las míticas, las que aparecen en la escritura de manera antigua, las míticas como los Leviatán, Tanín, Rahab, Natash, ¿no? Los animales que nos presenta Daniel, el oso, el león, el leopardo, ¿qué más? Aparte las bestias, ¿no? Eso se llama parte de las bestias monstruosas, el león, el toro, el águila, y luego va a haber como combinaciones de estos, ¿no? Como pies de una cosa y cabeza de otro, o la víbora, el dragón, ¿sí? Ahora, es importante que cuando estudiamos estas imágenes, estas bestias, estos animales, estos seres extraños, combinaciones como entre hombre y animal también, no nos vayamos con interpretaciones apresuradas para no caer en aproximaciones aproximaciones irresponsables de esto. Hay gente que empieza a decir que tal animal o tal cosa es, y empezamos a aplicar algunas realidades. Cuidado con esto, no, cuidado con esto. Otra cosa que vamos a ver mucho es lo que se llama la datación y numerología. También voy a explicar esto con más calma ahorita adelante. Y los números tienen su simbolismo cada uno, el 1, el 2, el 3 y medio, el 4, el 6, 3 veces 6, el 7,
¿no? La mitad de 7, 3 y medio, ¿no? El 8, que es el 7 más 1, el 12, el 24, el 40, el múltiplo de 40, etcétera, ¿no? Todos estos números van a tener, no es nada más el número, y esto es importante, sobre todo también cuando los hermanos separados vienen y nos hacen interpretaciones literales o fundamentalistas de estos números, como del famoso 144,000. Vamos a hablar de eso con calma, ¿no? Entonces, las cratofanías. Cratofanías del griego, krato quiere decir poder y fané, manifestación. Krato, manifestación, perdón, fané, manifestación y krato, poder. Son manifestaciones de poder. Cuando hablamos de cratofanías, ¿sí? De alguna manera van a ser estas intervenciones poderosas de Dios en la historia. Algunas de estas van a tener hasta elementos con la naturaleza como terremotos, pestes, hambre, muerte, etcétera, ¿no? Algunas de estas situaciones. Ahí lo estás buscando, ¿no? Le vuelvo a recordar que Okay. estos son escritos de consolación. Son escritos de consolación. Han sido escritos para tranquilizar, para consolar, para dar esperanza, más que para dar miedo, porque hay gente que de hecho, algunos de nosotros que no lo leemos porque en lugar de darnos esperanza, porque no los entendemos, nos da miedo, ¿no? Y finalmente, por supuesto que va a hacer uso de lo que llamamos la angelología y la demonología. Otra es muy por el estilo, ¿no? La literatura apocalíptica tenderá, ¿no? Buscará dar uso de los seres espirituales. Hablará de los ángeles buenos, los que anuncian, los que ejecutan de alguna manera los designios de Dios, los que eliminan los estorbos que impiden que lo que Dios quiere suceda. Junto a estos, a los ángeles, a los buenos, a los seres espirituales buenos, aparecerán los ángeles del mal, capitaneados por el diablo, por Satán o por el seductor. Diferentes términos va a utilizar el libro. El gran dragón, la serpiente antigua, ¿no? Y estos a menudo, estos segundos, serán aquellos que son adversarios a los planes divinos. Otra cosa que harán mucho los demonios va a ser la seducción, seducir y poner trampas a los creyentes para que se alejen, para que de alguna manera apostaten y se separen de Dios. Entonces, Apocalipsis en breve, ¿no? ¿Cómo entendemos tantas cosas, no? Entonces, regreso viene de quitar el velo, de darse a conocer. El autor, otra vez, está dividido, voy a serle honesto, está dividido entre si es Juan, porque de hecho menciona su nombre, si es Juan realmente o si es alguien que pertenecía a la escuela de Juan, y por esto de lo que yo le expliqué de la pseudonimia, se lo atribuye a Juan, pero es algún discípulo. A través de la historia, sobre todo en los primeros siglos, estaba dividido, ¿no? Si era tal vez Juan el discípulo amado, o algún discípulo de la comunidad juánica. Varios, y mire, los estudios más recientes, muchos biblistas recientes apuntan a alguien más. No Juan, el discípulo amado, alguien más. Pero muchos de los padres de la iglesia que vivieron más cerca del personaje real de Juan, el discípulo amado, dicen que lo escribió. Entonces, no es sencillo, ¿no? Yo personalmente, y esta es mi apreciación, yo personalmente me inclino más por lo que decían aquellos que estaban más cerca que por los que ahora con muchos estudios, por supuesto, muy modernos, etcétera, de análisis sintáxico, gramaticales, llegan y concluyen como no es posible porque no se parece al evangelio, no se parece a alguna de estas cosas. Por ejemplo, San Justino mártir, un miembro de la comunidad de Éfeso, ojo, más o menos en el 135, poquito después de la muerte de Juan, se lo atribuye a San Juan. Y Éfeso es una comunidad donde estuvo Juan, entonces alguien muy cerquita de su tiempo se lo atribuye a Juan, ¿no? San Melitón, obispo de Sardes, una de las comunidades que Juan le escribe, también se lo atribuye a San Juan el Evangelista, ¿no? A Juan, el discípulo amado. San Papías, obispo de Hierápolis, otra comunidad cerca, ¿no? En estas islas griegas donde estuvo Juan, también se lo atribuye. San Irineo de León, también un clásico, se lo atribuye al discípulo amado, ¿no? ¿Cuándo se compuso? Mayoría dice que por estos años. Hay una disputa entre si fue estos años, la década de los 90s o la década de los 60s. Dos puntos de vista respecto al uno y el otro. Mire, primero, Domiciano
persiguió a la iglesia, Domiciano persiguió a la iglesia. Este es el emperador de esta década, de la década de los 90. El emperador romano se llama Domiciano. Persiguió a la iglesia, pero hay muchos historiadores que hablan que la persecución probable más cruenta, más loca, más desalmada que sucedió a los cristianos fue la que padecieron bajo el emperador Nerón en el año 60. Y porque la persecución fue tan cruenta y tan cruel y tan difícil, hay quien se atreve a decir que a lo mejor desde aquel entonces, de los años 60, 63 a 67, alguien había compuesto algo parecido al Apocalipsis o un primer libro, ¿no? Que después se desarrolla, ¿no? Entonces, ahí está con esa disputa. Yo me inclino más hacia finales de siglo, en la década de los 90, yo personalmente, ¿no? Durante el imperio de Domiciano. ¿En qué idioma? ¿Para quién fue escrito? Pues para las iglesias de este sector de lo que se llama, le titulan aquí Asia Menor, que sufrían persecución. Asia Menor, que estaban en persecución. ¿En qué idioma fue escrito? En griego helenista. En griego helenista es el idioma, ¿sí? Eso. Este es un libro, el Apocalipsis es un libro sobre, quiero decir otra vez, sobre liturgia celestial, aunque suene extraño. Y el señor Scott Hahn, si alguien tiene este libro, léalo, si no se lo recomiendo. Hay un libro maravilloso, el autor es Scott Hahn, es pastor protestante, pero muy buen biblista. Scott Hahn escribió un libro que se llama La Cena del Cordero. La Cena del Cordero. Y en habla de que, de hecho, él se convirtió al cristianismo, ¿no? Al catolicismo. Creo que, ¿qué era? Se me olvidó ahorita qué era. Scott Hahn era... se me olvidó. Si me acuerdo ahorita le digo. Pero él empezó a estudiar con calma el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis, ¿no? Una vez, por curiosidad, llegó a una iglesia y se sentó a ver la Santa Misa. Realmente se sentó no a vivirla, sino qué hacen los católicos, ¿no? Y se sentó a ver qué pasaba en la Santa Misa y después se puso a leer el libro del Apocalipsis y empezó a enganchar como que, eso lo hacen ellos, eso también, lo que está aquí coincide con esto. Empezó a encontrar que el libro del Apocalipsis presenta una gran liturgia, la liturgia celestial, ¿sí? De alguna manera. Este libro también puede ser un manual y en esto amparo yo mi esperanza de que a usted le sirva. Es un manual o una guía para el discipulado de cómo seguir radicalmente a Jesús, aún en medio de la hostilidad, aún en medio de las contrariedades, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de muchas cosas que a veces sufrimos y que nos preguntamos como, pues, ¿cómo sigo para adelante con esto? ¿No? Entonces, hay algunas frases que de hecho utilizan en este género que el mismo Jesús las utilizó. Por ejemplo, juicio divino, fin de este mundo. Jesús los mencionó y se utilizan en este tipo de literatura. O del reinado de Dios, el banquete mesiánico famoso, el banquete del fin, la cuestión del Hijo del Hombre. El mismo Jesús se dio el título. Vamos a hablar de eso con calma. Si pudiéramos dividir el libro, voy a 8 minutos más y vamos a nuestro descanso. Podemos dividirlo en 4, de varias maneras, ¿no? De varias maneras. Ya les di una primera división y es del capítulo 1 al capítulo 11, es la revelación del novio. Del capítulo 12 al capítulo 22 es la revelación de la novia. Esta es la división más sencilla de todas, ¿ok? Más sencilla de todas. Hay quien lo divide en 4, ¿no? Otra división sencilla. Introducción y carta a las iglesias, que es lo que vamos a tratar en nuestra segunda parte de la clase del día de hoy. Introducción y carta a las iglesias. Y luego el Cordero y los 7 sellos y las trompetas, que va del capítulo 4 al capítulo 11. Estas dos figuras de los sellos y las trompetas, 7 y 7. ¿Sí? Y luego de ahí brinca el dragón y el combate del 12 al 20. Todo lo que se realiza, estira y afloja, de medio gana, medio pierde, hasta que finalmente el dragón es destruido. Y la última parte, lo que se llama la Nueva Jerusalén, el capítulo 21 y 22. Es una segunda manera de dividir el libro para su estudio, ¿sí? De las más sencillas.
Hay quien lo divide por símbolos, por 12 símbolos. Y puedes ir estudiando cada uno de los símbolos también y entendiéndolos, ¿sí? 12 símbolos. Primero, por supuesto, la introducción y la presentación, que ya tiene algunos símbolos ahí. Empieza a hablar de un hombre, que ahorita lo vamos a hablar con calma, con la túnica larga, cabellos eran blancos, su mano tenía 7 estrellas, de su boca salía como una espada de doble filo, etc. Entonces, ahí hay un símbolo. Y luego el mensaje a las iglesias, ¿no? Es una serie de, como de una evaluación para estas 7 iglesias famosas, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas de cada una de las iglesias, y de alguna manera llamar la atención o resaltar alguna cosa. El tercero son las teofanías de Dios en el capítulo 4, donde aparece Jesús como el Cordero que es a la vez humilde y que es todopoderoso. Esta es una imagen rara de Apocalipsis, ¿sabes? Hasta este momento hemos entendido el Cordero como alguien muy noble, muy humilde, de mucha entrega, pero entonces ahora el Cordero que nos aparece en Apocalipsis es eso, pero aparte es poderoso, es capaz de desatar algo nuevo, es el que puede abrir el libro, ¿sí? Y sus 7 sellos de alguna manera. Y luego vienen los 7 sellos famosos, ¿no? Los 7 sellos es otro enfoque. Y luego las 7 trompetas, cada una de estas va revelando algo que va a pasar. Algunos de ellos va a revelar plagas, cosas malas, cosas que van a ir pasando. El 7 es el dragón y las bestias en el capítulo 12. Entonces tenemos principalmente 2 bestias, ¿no? El dragón y luego 2 bestias más. Y acá vamos a tener la imagen también de la mujer vestida del sol y vamos a hablar de ella, ¿no? Y luego habla de los vencedores, de los que vencen a las bestias y al dragón. Luego hay otro habla de las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios, otra imagen más, otras 7. Y luego el 10, la gran prostituta y la caída de Babilonia, ¿no? Va a hablar de eso en el 17 al 19. En el 20 va a hablar de la derrota de la gran prostituta, de la derrota de las bestias, de la derrota del mal. Y el 12, el símbolo número 12, la nueva Jerusalén, otra vez, cielos nuevos y tierra nueva. Hay quien la divide o divide el libro por septenarios, y septenarios, entiéndase, 7. Entonces, el libro, de hecho, se puede dividir y se puede estudiar, ¿sí? Sí, yo les comparto la bibliografía. El libro se puede dividir en 7 7, o sea, 7 partes y cada parte tiene 7 partes, ¿sí? Entonces, 7 cartas a las iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 visiones del combate entre la mujer y el dragón, 7 copas, 7 cuadros sobre la caída de Babilonia y luego 7 visiones del fin. 7 sietes, ¿no? Entonces, dividirla en 7 partes y cada parte tiene 7 partes a su vez, ¿no? Claro, aquí le vas a agregar a estos 7 sietes, pues está la parte como del prólogo, ¿no? La introducción que vamos a tener el día de hoy, y luego acá al final, ¿no? Un epílogo, lo que son las recomendaciones finales, porque el libro no termina en 22.5, sino hasta el 21, en el 22, 21. Entonces, del 6 al 21 hay unas recomendaciones finales como un epílogo. Planos y niveles se puede leer, una lectura literal. Yo le estoy pidiendo que usted lea, ¿no? Lea nada más para ver qué se le queda, qué entiende. Les pedí que hoy leyeran los primeros 3 capítulos. Cada día les voy a estar pidiendo que lean otros tantos. No nada más una vez, sino hasta un par de veces, ¿no? Para que se llenen de las imágenes y luego ya las tratemos y las desmenucemos en la clase, ¿no? Nos habla que podemos hacer un estudio literal que dice el libro, que contiene, que hay ahí, ¿no? No una interpretación, sino una lectura como tal. Luego, de ahí ya sí pasamos a un análisis más a nivel género literario, ¿no? Desde el punto de vista apocalíptico, que es el género, cómo entendemos. Y luego un cierto estudio a nivel histórico, qué estaba pasando cuando fue escrito, cómo se conecta lo que están diciendo con la historia que están viviendo. Y luego a nivel simbólico, que sería como un tercer nivel, que esto, cómo se lanza al futuro, cómo se aplica a más circunstancias de alguna manera. Entonces, es necesario cuando leemos el Apocalipsis, evitar leer los textos al pie de la letra. Yo le estoy diciendo que ahorita lo lea nada más para saber lo que trata, más que para interpretarlo. Esa es la tarea que yo les doy, ¿no?
suponer que están hablando de terror y de catástrofes y esperar caos y desgracia. Hay gente que no lee el libro porque dice, ay Dios, de por sí están pasando cosas malas, no quiero leer porque van a pasar con más en un futuro próximo, ¿no? Y más ahorita que vivimos en tiempo de la pandemia también, entre estas teorías que hay, es como que si es el fin del mundo, si Dios nos está castigando, o sea, ya se hicieron también ciertas aplicaciones del Apocalipsis a propósito de esta situación, La cronología, los tiempos, ya mencioné algunos, nada más para que tengamos en mente de cuándo se... Entonces, más o menos la década de los años 30 es cuando muere Jesús y comienza el cristianismo de alguna manera, ¿sí? Comienza el cristianismo, es importante ahí, la muerte de Jesús. Por ahí en los años 60, sobre todo el año 67, es el tiempo de Nerón. El tiempo de Nerón, que otra vez algunos dicen que, bueno, ahí fue cuando probablemente se escribió por cómo persiguió Nerón a la iglesia. El 67 es, de hecho, cuando mueren probablemente Pedro y Pablo en Roma, ¿no? Martirizados. Y luego entre el 70 y el 73 hay un evento muy importante en la historia del judaísmo, que es la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén como tal. Un parteaguas, ¿no? Muchos de los escritos que estudiamos es antes de la destrucción o después de la destrucción. Entonces, muchos de hecho se datan en torno a esto. Si el libro como que supone que ya fue la destrucción, entonces lo ubican después de o antes de, si fue antes. Y la parte final, la parte de la década de los 90, sobre todo empieza desde el 81, pero es más, en los 90 Domiciano es emperador de Roma. Otra vez, hay quienes dicen que, algunos historiadores, que en realidad Domiciano no fue tan malo, y hay otros que dicen que era peor que Nerón. De hecho, hay quien le llegó, y no creo yo en esto, pero quiero mencionarlo, ¿no? Alguien le llegó a llamar a Domiciano como la reencarnación de Nerón, pero en peor, ¿no? Es decir, que si este fue malo, este fue el más malo de los malos, ¿no? De alguna manera. Otras características que vamos a encontrar en este tipo de literatura, la universalidad, de ahí el 7, ¿no? A perfección, totalidad, etcétera, ¿no? Va a utilizar mucho el dualismo cósmico, otra vez, las cosas buenas, las cosas malas, contrastarlos, el dualismo ético y moral, el bien y el mal, y esta batalla entre estos dos, entre el bien y el mal, estos opuestos. Va a hablar de escatología es final de los tiempos, escatón del griego es final de los tiempos, ¿no? Y va a hablar de una escatología cualitativa, algo que ya está pasando, pero que seguirá pasando, ¿no? Va a hablar de la parusía, ¿no? De la parusía, que es parusía más que segunda venida de Cristo, y esto es importante cuando definimos el término parusía, porque cuando hablamos de parusía es como que cuando va a venir Jesús. Parusía más que segunda venida de Cristo quiere decir presencia. Parusía no quiere decir algo que va a venir, sino que algo que ya está y va a completarse. Entonces, parusía, la cuestión cronológica de estas. Canonicidad. Este fue uno de los libros más disputados, si lo aceptaban y no lo aceptaban en la Biblia, ¿sí? Fue uno de los más disputados. Yo creo que tal vez Santiago, Colosenses también tuvo sus dificultades a la hora del proceso de cuáles libros se aceptan y cuáles no. No me acuerdo si yo les expliqué en la clase de historia de la salvación los criterios, pero para cuáles se aceptaban y cuáles no se aceptaban. En fin, hay gente que a través de la historia de la iglesia que estuvieron a favor, los partidarios, ¿no? De que el Apocalipsis entrara en el canon bíblico final, y hubo gente que no, ¿no? Hubo gente, entre los que dijeron que sí, pues ya había mencionado Melitón, obispo de Sardes, Irineo, San Irineo de León, ¿no? Tertuliano, Hipólito, ¿no? En la Vetus Latina, que es una versión de la Biblia más tarde también, Clemente de Alejandría, Orígenes, grandes padres de la iglesia, ellos lo aceptaron. Hubo algunos que no, entre ellos incluso tenemos, estoy pensando, Dionisio, que fue discípulo de Orígenes, no lo aceptó. Eusebio, otro discípulo de Orígenes, tampoco lo aceptó, que no está bien. Cirilo de Jerusalén no lo nombró, no es que no lo aceptó, no lo nombró entre los libros canónicos, ¿no? Juan Crisóstomo y otros obispos también tenían dudas de su origen de alguna manera, algunos cristianos en Siria, y por supuesto, ¿no? Martín Lutero consideraba que el Apocalipsis no es ni apostólico ni profético. Eso dijo Martín Lutero. Al final, la mayoría de las Biblias protestantes decía que Cristo no se enseña ni se sabe de él aquí en este libro. Entonces Lutero
de plano sí lo quería mandar a volar. Al final mayoría de las Biblias protestantes. El simbolismo cromático. Déjenme ver si tenemos con esas dos cosas. Bueno, va. Simbolismo cromático. Entonces, los colores, el blanco va, y aquí están como los 4 jinetes del Apocalipsis y cada uno tiene un color. El blanco va a significar pureza, ¿no? Victoria. También va a representar lo divino, lo sacro, la luz, la armonía, el blanco, ¿sí? Son colores. Uno de los caballos es blanco, este que está acá atrás que no alcanzamos a ver. Otro es negro, este que está aquí es negro, ¿no? Es lo contrario, es desgracia, es miseria, es lo negativo, es la muerte, el negro, ¿sí? De alguna manera. El rojo, entonces cuando se utilizan también este tipo de colores en algunas otras imágenes, por ahí viene, el rojo es ambivalente el rojo, entonces el rojo es sangre, por supuesto, es violencia, es castigo, es destrucción, es derrota, por un lado, yo hablé de la ambivalencia, y por otro lado es victoria conseguida por el martirio, también representa el heroísmo, el amor, entonces tiene como, es ambivalente el rojo. El verde o amarillo, un verde amarillo, ¿no? Representa la muerte, es uno de los jinetes también, ¿sí? Luego tenemos el púrpura, que la prostituta, algunas de las bestias, el púrpura es desenfreno. Púrpura y escarlata están relacionados, no va a ser desenfreno, lujo, magnificencia, poder, prepotencia, lo artificial, estos colores, el escarlata y el púrpura. Entonces, cada color también va a significar algo. Cuando vemos que llega un jinete y es tal color, ya sabemos qué trae de acuerdo a lo que vamos estudiando, ¿no? Voy a cerrar con esto y vamos al descanso de 10 minutitos y regresamos para nuestra última parte de la clase o nuestra segunda parte, la numerología. Entonces, los números también no son nada más los números, simbolizan algo, ¿sí? Simbolizan algo. Entonces, tienen un carácter simbólico. El 1, por supuesto, va a representar o se va a referir a Dios, ¿no? Normalmente se va a usar para referirse a Dios cuando se habla del número 1. Sí, el número 1. No está aquí, pero voy a agregar el 2. El 2 va a tener que ver otra vez con lo contrario de Dios, ¿no? Nos va a hablar, por ejemplo, de 2 bestias. Nos va a hablar de 2 bestias, ¿no? Una como refuerzo a la anterior. Entonces, el 2 no tiene un significado, pero cuando lo usa va a ser como algo del mal y algo que viene como en 2 partes a veces, ¿no? De ahí vamos a tener el 4. El 4 va a ser... va a referirse, ya mencioné, a los 4 puntos cardinales, ¿no? Lo terrenal, lo universal, la creación, cierta totalidad geográfica, ¿no? Y igualmente se aplica a los 4 vivientes, habla de 4 vivientes, pero por ahí viene de los 4 puntos cardinales. El número 4 va a hablar de la creación en general, la totalidad de la creación. Luego tenemos el 7, que es, para los judíos, el número 7, que en hebreo se dice Sheva. El Sheva denota perfección, totalidad, plenitud, el 7. Ahora, a propósito del 7, hay 2 números más interesantes, que es la mitad de 7. La mitad de 7 es 3,5. 3,5. El 3,5 va a representar, y nos lo va a mencionar, un tiempo limitado. Si el 7 es perfecto, totalidad, perfección, ¿sí? Plenitud, el 3,5 va a ser limitado, restringido. Daniel, de hecho, va a utilizar y va a hablar de 42 meses. 42 meses es lo mismo que 3 años y medio, ¿so? O a veces van a utilizar el número 1260. 1260 días es lo mismo que, otra vez, que 42 meses, que 3 años y medio. Es la duración que duró la persecución de Antíoco IV Epifanes. Entonces, a finales del siglo II, ¿sí? Antíoco IV Epifanes persiguió a los judíos, mató a muchos, y esta persecución duró este tiempo. Entonces, cuando los apocalípticos toman este número, el 3 años y medio, lo utilizan para decir como, o sea, sí va a pasar, sí va a ser terrible, pero no es para siempre. Es un tiempo limitado, por decirlo así. El siguiente número que se infiere del 7 es el 6. Entonces, para el judío, ¿no? El contrario del 7, ¿sí? Que es perfección, es el 7 menos 1. El 7 menos 1, ¿no? Que es 6.
El 6 es lo opuesto al 7, aunque esté extraño, 7 menos 1 es lo opuesto al 7. Es la antiperfección, la antiplenitud, la oposición a lo divino. No debemos a tener que la bestia que va a aparecer, ¿no? En el libro va a tener un 666, 3 veces el 6. Y va a ser más bien como una parodia de lo divino, ¿sabes? Nosotros vamos a decir que Jesús es el santo, santo, santo. Entonces, la bestia que representa a Satanás va a tener el 666. A menudo muchas cosas que tiene el mismo Dios, el demonio las va a imitar, las va a parodiar, pero como de manera burlesca o de manera disminuida de alguna forma. El 8, que sigue del 7, todavía relacionado con el 7, con el 7 vamos a relacionar el 3,5, el 6 y el 8. El 8, ¿sí? Si el 7 es perfecto, el 8 es la superperfección. Es como lanzar todo a la enésima potencia. De hecho, me parece que el 8 acostado en números es infinito. Más o menos por ahí va la idea. Es también superlativo, como se utiliza, ¿no? Superlativo, el 8 sería el superlativo de las cosas. Cuando una cosa se repite 3 veces, es superlativo en la mentalidad, en el lenguaje judío. Entonces, cuando hablamos que Jesús es santo, 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 él quiere decir que es el santo de los santos, es el superlativo, ¿no? Otra manera de explicar el superlativo en el lenguaje es cuando decimos el Señor de señores, que Jesús es el Señor de señores, es superlativo. No es un Señor más, es el Señor que está por encima de todos, ¿sí? O, por ejemplo, el libro del Antiguo Testamento que le llamamos el Cantar de los Cantares, es superlativo. No es un cantar entre muchos cantareses, es el cantar con mayúscula, el superlativo de alguna manera. De ahí brincamos al 12, que siempre representa el pueblo escogido. El pueblo escogido, ¿no? Tenemos 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, ¿no? En el Apocalipsis vamos a encontrar los 24 ancianos, que es 12 dos veces. Hay quien dice que son los apóstoles y son cada uno de los hijos de Israel. Y luego vamos a tener el número 1000. Y el número 1000, esto es muy interesante, ¿sí? Es una cantidad incalculable, una cantidad incalculable. Un número que otra vez no representa una cantidad. 1000 no representa una cantidad exacta, no era como que 999,000. No iba por ahí. Es la idea general de un gran número, ¿no? Por eso nos va a hablar que el dragón va a estar encerrado 1000 años, una cantidad incalculable. Después lo van a soltar otra vez, eso va a hablar hasta que sea vencido otra vez en ¿cómo se llama? En Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20 va a salir eso una vez más. Entonces, luego la combinación de alguno de estos números hace los otros números. Por ejemplo, 12 por 12 por 1000, 12 por 12 por 1000 hace 144,000. Y de eso vamos a hablar con calma cuando lleguemos al número. Entonces, 12, antiguo pueblo de Dios, 12, nuevo pueblo de Dios, 1000, una cantidad incalculable, suman 144,000. La combinación de todos estos significados o símbolos de cada número hacen que entendamos a qué se refiere cuando habla de los famosos 144,000.